tema de desarrollo sostenible y le cuento qué hemos hecho en PMM. Hemos hecho un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia por 3 años. ¿Okay? Vamos a desarrollar tecnología y se van a desarrollar 4 doctores de PME, ¿okay? Empleados de PME. Y uno de esos temas es el desarrollo de una plataforma de sostenibilidad. Ese convenio es con el Departamento de Proyectos de Ingeniería. No es un convenio de papel. Tiene amor verdadero. Es de dinero. ¿Ok? 4 investigadores del Departamento de Proyectos de Ingeniería, junto con 4 empleados nuestros, van a desarrollar un soft de Chain Management, de manejo del cambio, un soft de árbol de valor, que es para medir OPEX en la compañía, y eso va a converger en un soft de sostenibilidad, para medir todo lo que es los parámetros de sostenibilidad apalancados. Eso ya lo firmamos en junio y ya vamos a empezar a trabajar a partir de este mes, ya, con todo el equipo. ¿Okay? Para que todos los que están pendientes, nosotros estamos impulsando todo lo que es el I+D, un proyecto a 3 años, donde lo lidera por la Universidad Politécnica, es Miguel Ángel Artacho, ¿okay? Que es uno de los investigadores y es el director de investigación del Instituto de Innovación y Proyectos de la Universidad Politécnica de Valencia. Otro punto importante es que los proyectos que tenemos vivos, ¿okay? Ahora están impulsando un hilo conductor de la gestión de activos con el desarrollo sostenible. ¿Okay? Y para eso nosotros estamos impulsando esta investigación que poco a poco vamos a incorporar y vamos a hablar con Roberto también para que se incorpore con nosotros. ¿Okay? Porque acabamos de empezar porque nos lo están pidiendo. Dice, oye, ¿qué hacemos con los activos? ¿Cómo el desarrollo sostenible impulsa a la estrategia de gestión de activos en la automoción, en la energía, en la manufactura y cómo impacta en el negocio? ¿Okay? Entonces, para ello, este webinar es un plan estratégico para el desarrollo sostenible, cómo esto se une al plan estratégico y a los objetivos organizacionales de una compañía y cómo esto enlaza con el plan estratégico de gestión de activos para la manufactura, para la automoción, para la energía eléctrica, para minería, para gas. Por ejemplo, el caso tenemos una empresa de gas muy grande que acabamos de terminar con ellos, ¿okay? Que es la que distribuye el gas por todas las tuberías, ¿okay? Y gasificadora en toda España, ¿okay? Entonces, con ellos trabajamos también. Y cómo ponemos este plan en la parte de los objetivos organizacionales y el plan de negocio. Y para ello está aquí Roberto y está Carlos. Realizamos siempre una encuesta a través de las redes sociales, a las redes sociales profesionales, hasta a través del LinkedIn, ¿ok? Y preguntamos qué aspectos consideran más esencial en un plan estratégico de desarrollo sostenible, y la respuesta es la siguiente, ¿ok? La responsabilidad social tiene un 60%, la viabilidad económica un 20% y la conservación ambiental un 20%. O sea que la mayoría que apuntó en la encuesta apunta hacia la responsabilidad social. Y luego dejo a Roberto que se presente. Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer de nuevo, como siempre, para colaborar y participar en estos seminarios de PMM y colaborar también con ellos pues, desde hace ya unos cuantos años. Ya le he perdido ¿no? Ya no sé cuántos, lo cual quiere decir que unos cuantos años llevamos ya colaborando, ¿no? Y haciendo cosas juntos.
Así que, como decía, pues un verdadero placer y encantado también, ¿no?, de escuchar siempre a Luigi y a PMM, ¿no?, cómo va innovando y va avanzando, ¿no?, en esta materia y en muchas otras, ¿no?, que siempre es, bueno, pues es muy necesario, ¿no?, el avanzar, el concretar, ¿no?, todo esto que estamos hoy en día viendo de una manera tan, ¿no?, tan relevante, ¿no?, en las empresas, toda esta parte de sostenibilidad, ¿no?, pues al final llevarlo a un ámbito de gestión, ¿no?, decir, vale, pero ¿y esto cómo se gestiona, ¿no?, esto cómo se hace, ¿no? Así que nada, como decía, encantado. Bueno, en mi presentación pues voy a ser muy breve. Yo llevo pues ya más de 20 años trabajando en aspectos o en asuntos que tienen que ver con la integración, ¿no?, de valores, de cultura, de desarrollo, de sostenibilidad dentro de empresas, ¿no? Y desde hace 7 años, va a ser 8 yo creo, también, porque el tiempo, ¿no? Esto que te das cuenta de que llevo ya mucho tiempo diciendo 7 y eso quiere decir que ya ha pasado un año, ¿no? Con lo cual, pues casi 8 años, ¿no?, trabajando desde Felidarity, que es una consultora en sostenibilidad en la que trabajamos y desarrollamos precisamente, ¿no?, y ayudamos a empresas a desarrollar estos planes de desarrollo sostenible, a trabajar desde el punto de vista del marco ético de las organizaciones. Y bueno, pues es un placer estar aquí y compartir con vosotros y vosotras puntos de vista, ¿no?, y también sobre todo escucharos, ¿no?, y ver un poco cuáles son vuestras inquietudes y vuestras preguntas. Gracias, Roberto. Carlos, buenos días. Hola Luigi, buen día. Un gusto saludarte, Roberto. ¿Qué tal a todos? Oh. Bien, bueno, muchas gracias Luigi, al equipo de PMM por la invitación. Y me presento también muy rápidamente. Yo soy Carlos Arenas, gerente de mantenimiento de una empresa de servicios del sector oil and gas, con 15 años de experiencia en este sector, algo en minería, eh, realizando actividades en países como Venezuela, Perú, Colombia, algo en Argentina también. Eh, Así que bueno, el tema del webinar bastante alineado a lo que está pasando hoy en día y sobre todo en este contexto latinoamericano, ¿sí? Donde sobre lo que es desarrollo social sobre todo y la importancia que están tomando las comunidades, donde específicamente el sector hidrocarburos tenemos actividades u operaciones, han tomado una relevancia y un poder, hay que decirlo, y un poder tal que no hay otra manera de hacer un trabajo, alguna actividad sin alinearnos a estos intereses y por tanto evaluar todo el contexto, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Entonces, bueno, un poco lo que vamos a hablar acá con Luigi como anfitrión y, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, Luigi, a todo el equipo. Oye, gracias, Carlos. ¿Okay? Okay. La primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de que las empresas tengan un plan estratégico de desarrollo sostenible? ¿Cuál es el objetivo? Bien. Bueno, si queréis me ¿Empiezas tú, lanzo así Carlos? para romper el Ya. hielo o como quieras. No, Carlos, empiezas tú, Roberto. Sí. Como quieras, como Dale. quieras. Ok. Sí. Dale, Roberto. Claro. Bueno, pues bueno, de forma muy sintética, ¿no? Y también no solamente utilizando la teoría, ¿no?, sino yo creo que también, ¿no?, la experiencia práctica de estar con empresas trabajando en estos temas, como decía, ¿no? Yo creo que hay, a mí siempre me gusta diferenciar, ¿no?, como cuando trabajas, ¿no?, desde un punto de vista estratégico en el desarrollo sostenible de las empresas, yo creo que hay como algunos subobjetivos que para mí cada vez tienen también más relevancia, ¿no? Y que más allá del objetivo final, que luego yo creo que diré, y al menos ese es mi punto de vista, ¿no?, yo creo que hay algunos objetivos o algunos subobjetivos que cuando trabajas en este ámbito desde una perspectiva estratégica tienen valor en sí mismo, ¿no? Yo creo que un primer microobjetivo, ¿no?, que podríamos identificar, yo creo que cuando hacer un buen análisis interno de la organización que te permita de alguna manera ordenar lo que ya estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso ¿no?, es un buen objetivo de tener un plan estratégico que es ordenar lo que ya estás haciendo. Porque yo, al menos esa es mi experiencia, ¿no? La gran mayoría de empresas siempre están haciendo algo, ¿no?, en materia de sostenibilidad o de responsabilidad social, ¿no? Entonces, ordenarlo, tener claro lo que es, recogerlo, ¿no?, y por lo tanto tenerlo identificado, yo creo que es un buen objetivo, ¿no? Yo creo que otro microobjetivo que para mí también es relevante, ¿no?, que ayuda, ¿no?, el desarrollar un buen plan de desarrollo sostenible, ¿no?, es hacer un análisis
de cuáles son los riesgos o los impactos más importantes que la empresa tiene en materia de sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que eso es un aspecto también, ¿no?, desde mi punto de vista relevante, ¿no?, porque te permite identificar cuáles son aquellos ámbitos en los que la empresa debe estar atenta, ¿no?, y debe tener, ¿no?, y debe incorporar en esa estrategia. Del mismo modo, ¿no?, te ayuda precisamente, yo creo, ¿no?, que como continuación de este análisis de riesgo, pues también te ayuda a identificar, ¿no?, algunos aspectos clave que se deben integrar o que se deben incorporar dentro de lo que son las políticas, los procesos de la empresa, para que estas políticas y estos procesos ayuden precisamente a alinear la organización con estos aspectos de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, también, ¿no?, hacer un plan te ayuda a integrar, ¿no?, aspectos clave de esos riesgos y de esos impactos que has identificado en la gestión de la organización a través de sus políticas, procesos, etcétera. Y luego yo creo que también, ¿no?, dos objetivos más que para mí son importantes, y es que ayuda a alinear las políticas globales de la organización con la estrategia de sostenibilidad. Y finalmente yo creo que también un aspecto fundamental, un microobjetivo, ¿no?, que para mí también es importante, es ayudar a generar una actitud, podríamos decir, proactiva, ¿no?, una actitud más proactiva y más estratégica en la gestión de la sostenibilidad, ¿no?, que yo creo que eso es algo muy necesario, ¿no?, porque yo creo que la etapa en la que la empresa tenía una actitud o simplemente, bueno, más bien reactiva, una actitud reactiva frente a problemas que iban surgiendo, iba buscando soluciones, ¿no? Yo creo que trabajar en este marco de un plan estratégico te ayuda a tener una actitud más proactiva, es decir, tienes identificados los ámbitos en los que quieres trabajar, en los que quieres abordar, y también, por lo tanto, una actitud más estratégica, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué quiero conseguir yo poniendo en marcha esto? Yo creo que todos estos microobjetivos, y seguro que algún otro que me dejo, ¿no?, al final ayudan a lo que desde mi punto de vista sí que es el objetivo último, ¿no?, de tener un plan estratégico de desarrollo sostenible, y es que este plan tiene que ayudar a que la empresa perdure en el medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que al final es un elemento que tiene que ayudar a que la empresa perdure, ¿no? Igual que otros aspectos, ¿eh? No es el único que ayuda a que la empresa perdure, pero sí que creo que ese es el objetivo final de un plan de desarrollo sostenible, que la empresa sea sostenible, es decir, perdurable en el tiempo, ¿no?, y que pueda perdurar, ¿no?, en el mercado, en la sociedad, ¿no?, de una forma o con más probabilidades de éxito. No sé si Gracias, Roberto. seguro, ¿no?, que me dejo algún aspecto, ¿no?, pero yo eso es lo que destacaría, ¿no? Carlos. Bien, Roberto. No, complemento, simplemente, y voy a hablar un poco desde mi experiencia, ¿sí? Definitivamente, el objetivo de que las empresas tengan un plan estratégico de desarrollo sostenible es que las operaciones y los sitios donde se realicen las operaciones pues se alineen a objetivos comunes, también en temas ambientales, económicos y sociales, sobre todo. De esos tres puntos de vista, aquí les comento un poco cómo lo veo y que en este sector que les mencionaba, hidrocarburos, cómo funciona, cómo se maneja. De una u otra manera, los aspectos económicos están ya definidos, ¿sí?, por métricas internas de la compañía o objetivos de la compañía. Temas ambientales o los temas ambientales están de una u otra manera también legislados, ¿sí?, por las leyes de cada país y son requisitos de cumplimiento. Entonces, de una u otra manera, las organizaciones tenemos que alinearnos a esas políticas, requisitos para lograr los objetivos y mantener, como decía Roberto, mantenernos en el tiempo, ¿sí?, ya sea legalmente, económicamente. Y hay un tema también muy relevante, que es el tema a nivel social, ¿sí? Este, en mi opinión, es un poco más complicado quizás de medir porque depende del contexto de cada grupo, ¿sí?, donde tengamos operación. Incluso dentro de un mismo país, dentro de diferentes estados o departamentos, pueden cambiar las condiciones sociales, cambian los requisitos o las solicitudes o las necesidades de cada región. Y es allí donde es importante entonces alinear un plan estratégico de sostenibilidad de la compañía con estas comunidades, sin olvidar los puntos anteriores. Básicamente, y para decirlo claramente, para trabajar en armonía con las comunidades que nos dejen trabajar, ¿sí? La idea es llevar siempre mejoras, ¿sí?, dejar una huella. Cualquier comunidad, población o pueblo donde lleguemos, dejar una huella, decir que por aquí pasó tal compañía y no sé, voy a decir cualquier cosa ahora, faltaron carreteras,
el pueblo tuvo un crecimiento económico, se instalaron tales escuelas. Entonces son los planes en conjunto que ayudan definitivamente a mantener una empresa y a mantener un negocio, con las oportunidades que todo esto genera, mencionaba Roberto, ¿sí? A nivel, oportunidades de negocios a nivel ambiental, por ejemplo, para prácticas ambientales, a nivel social. Bueno, eso es un poco la experiencia en este punto de por qué es importante y cuál es el objetivo de que las empresas alineen o tengan un plan estratégico de desarrollo sostenible en sus operaciones y actividades. Okay. Gracias, Carlos. Una pregunta. Por ejemplo, en trabajos en Portugal y aquí en España con líneas eléctricas que hemos estado, ¿okay? Y por debajo están ovejas, ¿okay? Ustedes también en la selva colombiana, ustedes en la selva peruana, ustedes en Argentina. Por ejemplo, recientemente una empresa en un viñedo muy importante de un vino muy importante chileno, ¿okay? Que es tan bueno como el nuestro y se vende mucho a nivel global, tenía que pasar una tubería de gas, ¿ok? Entonces ahí, ¿cómo ustedes tratan eso, ¿ok? Con la comunidad, ¿ok? Porque hemos visto que la industria eléctrica, por ejemplo, de Portugal, ¿ok? La industria eléctrica española, cuando hace un tendido. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué se deja? ¿Cómo has tratado tú eso? Bien, bien, Luigi. Acá, bueno, muy buena pregunta. Lo importante de esto, o el primer paso, ¿sí? Para arrancar de buena manera todos estos proyectos donde se afectan o se impactan ambiente y comunidades, es ser transparente y claro con las comunidades. Es decir, un primer paso es la socialización de la actividad que se va a realizar, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de esa actividad? ¿Qué se va a hacer? ¿En qué periodo se va a hacer? ¿Sí? Eso es el primer punto. Y de la mano con ese punto va el tema de, bueno, ¿qué le dejamos a la comunidad? Lo mencionaba anteriormente. Entonces, en estas mismas sesiones, porque son sesiones, ¿sí? Con líderes comunitarios, con presidentes de juntas comunales, se llaman acá, por ejemplo, ¿sí? Se acuerdan y en mesas abiertas, esas, voy a llamarlo entre comillas, regalías, ¿sí? Que dejan cada uno de estos servicios. Entonces, un aspecto importante, socializado, siendo muy transparente con el alcance de los contratos, es definir, bueno, de los beneficios que tiene la compañía, qué porcentaje o margen se va a invertir, ¿sí? Socialmente, ¿sí? O ambientalmente, y ya las comunidades internamente tienen incluso asesores que les indican cómo distribuir ese dinero, ¿sí? O cómo reinvertirlo. Eh, a través de la experiencia, a veces ese dinero quedaba en el aire, decía que lo manejase, no sé, un grupo, bueno, quien fuese. Eso ha venido mejorando, tengo que decirlo, y hay ahora asesores que de una manera o los colocan las empresas que hacen servicios y enseñan a estos juntas comunales, presidentes de juntas, a cómo reinvertir ese dinero y cómo generar beneficios. ¿Qué hemos visto? Parte de estos beneficios se reinvierten incluso en, por ejemplo, granjas de cultivos orgánicos, ¿sí? De criaderos de animales, también orgánicos, gallinas, ganadería incluso, ¿sí? Sistemas de riego, etc. Entonces, Luigi, el mensaje acá es ser transparentes con la comunidad, eso es clave, definir el alcance y luego en mesas de trabajo, son largas, no es un tema sencillo, pero en mesas de trabajo definir cómo se comparten esos beneficios. ¿Sí? Y bueno, de allí que comenzamos a mostrar qué huella estamos dejando en estas actividades. Oye, gracias, Carlos. ¿Qué opinas tú, Roberto? Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo, con los dos aspectos que de hecho son, yo siempre digo, ¿no? Que son dos de los pilares cuando hablamos de sostenibilidad o de responsabilidad social y que Carlos apuntaba, que es el diálogo y la transparencia, ¿no? Es decir, yo creo que eso es fundamental, ¿no? El diálogo con los grupos de interés y el diálogo y la transparencia, ¿no? Con estos grupos de interés en relación con la integración, ¿no? de los resultados de ese diálogo y cómo se están integrando en la gestión de la organización, ¿no? Yo creo que en ese sentido esos dos pilares son fundamentales. Luego es verdad que desde el punto de vista del impacto social, ¿no? Porque yo creo que las cuestiones que tienen que ver con el impacto económico, perdón, con el impacto ambiental, muchas veces son aspectos más técnicos, no sé cómo llamarles, ¿no? Es decir, más Sí, tangibles. técnico. Uno es fácil medir el impacto ambiental que puede tener, bueno, fácil, es posible, ¿no? Medir el impacto ambiental que puede tener en la biodiversidad, ¿no? El que cruce una tubería de gas, ¿no? Es decir, eso tiene un impacto en la biodiversidad que se puede trabajar, analizar, etcétera. Claro, cuando hablamos de los impactos sociales, ¿no? De qué significa, ¿no?
para una comunidad, ¿no? Desde un punto de vista social, ahí es más complicado, ¿no? Y de hecho, por eso la propia Comisión Europea, que elaboró una taxonomía ambiental, es decir, una taxonomía que venía a decir, ¿no? Oye, qué asuntos económicos generan un impacto positivo en el medio ambiente, y todo el mundo nos quedamos esperando, ¿no? A la taxonomía social, ¿no? Decir, oye, ¿qué asuntos económicos generan un impacto positivo en la sociedad desde un punto de vista social, no ambiental, ¿no? Entonces es verdad que ahí es más complicado, ¿no? Aunque tampoco se me ocurre más solución que la que ha dicho Carlos, ¿no? Es decir, la transparencia y el diálogo. Y en todo caso, bueno, pues añadiría la honestidad, ¿no? De decir, bueno, y ser honestos, ¿no? Es decir, ser honestos de verdad, de decir, oye, ¿cuál es el problema y cómo podemos aportar en positivo a este problema, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ¿no? Siendo consciente de que desde el punto de vista del impacto social siempre es más complejo, ¿no? Porque es quizás menos tangible, ¿no? Es decir, ¿qué impacto puede tener, ¿no? Pues como a veces ocurre, ¿no? El hecho de que llegue una empresa muy potente a una determinada comunidad que cambia aspectos culturales, aspectos del desarrollo económico de esa comunidad, etcétera, y eso tiene un impacto, ¿no? Que hay que analizar y que es complejo, pero que yo creo que el diálogo y la transparencia al final son los únicos, la única medicina que podemos poner, ¿no? En funcionamiento. Ok, oye, muchas gracias, ¿no? Muy buena la... Ok. Uh-huh. La segunda pregunta. Bien. ¿Cómo integrar la sostenibilidad en un plan estratégico? Roberto hizo un webinar el año pasado y habló de que las empresas del IBIS, ok, 35, son las que más apuntan a planes de desarrollo sostenible. Pero Uh-huh. España, nosotros aquí tenemos el 95% de pymes, igual que Portugal, igual que Chile tiene mucha pyme, Uh-huh. Colombia tiene mucha pyme. ¿Okay? Si vamos y distribuimos la malla económica de Colombia, de Perú, de Bolivia, ¿okay? Vemos que hay mucha pyme. Entonces, ¿cómo se integra, ¿okay? Ese plan estratégico? ¿Okay? ¿Cómo integrar la sostenibilidad al plan estratégico? Que esté en el core, ¿okay? Uh-huh. En los objetivos. Porque yo visito, nuestros clientes son empresas muy grandes y ahora estamos apuntando a empresas pequeñas que nunca lo habíamos hecho en 20 años, pero hemos trabajado para empresas muy grandes de gas, de petróleo, de bebidas y alimentos, ¿okay? De eléctricas más grandes del mundo, incluyendo eléctricas españolas, ¿okay? Empresas. Entonces, yo sé que estas empresas lo tienen, pero cuando voy a una empresa de manufactura, ¿okay? No encuentro eso. ¿Cómo ustedes harían para integrarlo? Bien. Bueno, le dejo a Carlos que empiece ahora y así vamos alternando. Gracias, Roberto. No, Mario, qué buena pregunta con ese ejemplo al final de empresa de manufactura. Mira, yo creo que acá lo que es clave también es que exista, como bien dice, en ese core, un compromiso de la alta dirección, ¿sí? Es decir, que todos nos creamos el cuento. Si eso viene desde arriba, esto va a permear hacia abajo, pero en la alta dirección esto tiene que estar muy claro y tiene que estar muy internalizado. Eh, que se crean esto y que se empuje y que se coloquen los recursos necesarios para impulsar esto. Voy a tratar de mencionar 3 o 4 sí, puntos claves para lograr integrar un plan. Sería entonces compromiso de la alta dirección, evaluar, ¿no? qué impacto ocasionan las actividades o las operaciones eh, a los lugares donde vamos. Definir los objetivos también es clave, incluso si esto pudiese ser parte de la política de todas las compañías, va a tener mayor peso. Entonces, definir los objetivos también, a qué nos vamos a alinear en función pues, de evaluación del impacto que se hizo y luego pues hacer seguimiento, ¿sí? Seguimiento a cada una de las actividades y objetivos que se colocaron. Pero, Luigi y Roberto, mi opinión, esto tiene que venir desde esta dirección, creernos el cuento desde arriba, muy difícil empezar al revés, de abajo hacia arriba, entonces, que estemos todos alineados, ¿sí? Sería mi comentario en este punto. Ok, gracias, Carlos. Sí, yo también totalmente de acuerdo con ese asunto que apunta Carlos, ¿no? Es verdad que
así como hay otros aspectos en las organizaciones, en las empresas, que pueden funcionar de abajo arriba, ¿no? Y que incluso es positivo que sea de abajo arriba, yo creo que es verdad que cuando hablamos de las cuestiones vinculadas con sostenibilidad, responsabilidad social, etcétera, el compromiso funciona mucho mejor o los avances funcionan mucho mejor cuando el compromiso es de arriba abajo, ¿no? Es decir, cuando hay compromiso claro, ¿no?, de la dirección de la organización, incluso si pensamos en organizaciones muy grandes, también un compromiso de la propiedad, ¿no? Porque ocurre mucho, ¿no?, en esos ejemplos que antes decías, ¿no?, que citabas el IBEX 35, ¿no? Pues muchas veces hay un mayor compromiso de la dirección frente a lo que es la propiedad, ¿no? Que la propiedad, ¿no?, también tenemos que formarla, ¿no?, y sensibilizarla, ¿no? Porque la propiedad muchas veces, pienso en una empresa cotizada, ¿no?, con muchos accionistas, donde únicamente están mirando el retorno a corto plazo, ¿no? Y la dirección tiene que forzar para incorporar otros criterios, ¿no? Pero en cualquier caso, desde luego, ese compromiso de la dirección y de la propiedad me parece fundamental, ¿no? Yo creo que es clave, ¿no?, para realmente integrar la sostenibilidad dentro de un plan estratégico. Luego yo también pensando en la pregunta, ¿no?, pues también me había apuntado, ¿no?, algunos aspectos que a mí me parecen muy relevantes, quizás desde un punto de vista más de aterrizaje, ¿no? De decir, oye, vale, ¿y esto cómo se integra y cómo se aterriza, ¿no?, la sostenibilidad en un plan estratégico? Yo creo que hay un primer aspecto que probablemente tenga que ver con ese compromiso de la dirección, que tiene que ver con el repensar el propósito de la empresa, ¿no? Repensar el para qué, ¿no? Oye, ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos aportar al mundo, a la sociedad, ¿no? Y ese repensar que no es un, aunque en mi caso, ¿no?, por mi formación en filosofía me molesta mucho en este tipo de frases, pero para entendernos, cuando hablamos de repensar el propósito no es cuestión de filosofía barata, no es esto de pensar, ¿no?, en cosas, no es filosofía barata, es repensar cuál es nuestro papel en la sociedad como empresa, qué queremos ser en la sociedad, ¿no? Y yo creo que ese repensar, ¿no?, esa idea del propósito me parece fundamental, ¿no? Yo creo que un segundo aspecto que ayuda, ¿no?, a integrar bien la sostenibilidad en un plan estratégico es definir un marco de compromiso ético, ¿no? Es decir, definir un marco de valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores, ¿no? Y que la sostenibilidad realmente sea un valor de la cultura de la organización, ¿no? Que sea un valor clave de la empresa, ¿no? Y yo creo que ese aspecto también es fundamental. Y después yo creo que también otros elementos que también, como antes decía, ¿no?, pues esto también es fruto no solo de la teoría, sino de la experiencia, ¿no? Yo creo que también es muy importante, ¿no?, pues hacer de la sostenibilidad un aspecto, digamos, integrado con el resto de aspectos estratégicos, ¿no? Y esto lo digo porque muchas veces la tendencia de las empresas, o lo fácil a veces, es hacer de la sostenibilidad una especie de isla dentro de la organización, ¿no? Es decir, oye, nosotros tenemos nuestra estrategia y luego en la sostenibilidad tenemos una especie de isla estratégica, ¿no? Que claro, eso no hay posibilidad de integrarlo, porque muchas veces, ¿no?, ves que hay líneas estratégicas contradictorias, ¿no? Y que por lo tanto yo creo que es muy importante que la sostenibilidad se integre dentro del resto de aspectos estratégicos y que forme parte del resto de asuntos estratégicos. Y luego yo creo que otro aspecto que este es muy, bueno, es muy básico. Yo creo que cualquier persona, cualquiera de vosotros seguro, ¿no?, que piensa que para hacer, ¿no?, para integrar la sostenibilidad en un plan estratégico, pues hay que identificar objetivos, hay que identificar acciones concretas que se van a poner en marcha, ¿no?, cómo los vamos a medir, etcétera. Y además objetivos y acciones que no sean solo externas, sino también internas, ¿no? Y digo esto porque también normalmente suele coincidir, esta filosofía de hacer de la sostenibilidad una isla con planes estratégicos que concretan en acciones muy externas, ¿no? Es decir, vamos a ayudar a la comunidad de no sé qué, vamos a ayudar, y está muy bien, y yo lo aplaudo, pero yo creo que también es muy importante identificar acciones concretas internas, cómo vamos a cambiar nuestros procesos, tenemos que cambiar nuestros procesos de compra, cómo evaluamos a nuestros proveedores, cómo medimos, ¿no?, el desempeño de nuestros empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que poner objetivos y acciones concretas también internas. Y luego yo creo que un último aspecto que también me parece importante, y es la formación a todas las personas que forman parte de la organización, ¿no? Yo creo que a veces damos por supuesto, ¿no?, que la gente está formada, incluso formada y sensibilizada, y eso a veces no ocurre, ¿no? Y yo creo que es bueno hacer formación y sensibilización interna para que la gente que está en la organización entienda
qué es lo que quiere decir, qué es lo que queremos decir en esta empresa cuando hablamos de sostenibilidad, qué significa ser una empresa más sostenible. Bueno, en fin, estrategias de formación y de sensibilización o incluso de comunicación interna que me parecen también pues, muy necesarias. Oye, gracias, Roberto. Ahora tenemos nuestros patrocinadores, ¿ok? Disculpen acá, que voy a salir un momento y voy a dejar de compartir. Okay, voy a compartir nuevamente. Ok, voy a compartir. Okay, compartir. Okay. Okay. Atención a todos los líderes empresariales. No se pierdan el Business International Tour 2023. Este evento contará con ponentes de talla internacional, quienes presentarán conferencias y masterclass sobre temas de vanguardia en la gestión de activos, incluyendo la toma de decisiones CAPEX y OPEX, la implementación de Change Management y la eficiencia global del equipo, OE. ¿Estás buscando mejorar tu empresa? Inscríbete en la masterclass de tu interés en España, Chile, Colombia, México o Guatemala. No te pierdas esta oportunidad única de aprender de expertos. Los cupos son limitados y se están llenando rápidamente, así que regístrate. Ok. Tercera pregunta. Ok, esta es muy interesante. ¿Cómo medir? Esta la hago porque estamos realizando un proyecto en una empresa aquí en España y estamos en Colombia con 2 proyectos, otro proyecto en Guatemala, otro proyecto, 4 proyectos en Chile, ¿ok? Y hemos hablado en la gestión de activos y en la ISO 55000 está la parte de sostenibilidad alineado a lo que es el desarrollo sostenible, ¿ok? Entonces, siempre hacemos cómo medir el éxito de proyectos de desarrollo sostenible con un estudio de retorno de la inversión y el estudio de retorno social de la inversión. O sea, eso siempre lo preguntamos, porque si los activos tienen que generar valor en una empresa de automoción, en una empresa de manufactura de bebidas y alimentos, en una empresa farmacéutica, en una empresa de refino de petróleo, gas, en una empresa minera, en una empresa de cemento, entonces, ¿cómo calculo ese ROI? Porque veo muchos modelitos, muchos dibujitos con los ODS, pero no veo ese retorno social de la inversión. O sea, ¿cómo medir eso? ¿Okay? ¿Y cuál es su experiencia midiendo el retorno social de la inversión? Como quieras, Roberto. Quieras, Dale, no sé. dale, por favor. Sí, Bueno, pues venga, pues yo creo que, bueno, algunas reflexiones, porque yo creo que este tema es verdad que yo creo que es parte del reto que tenemos hoy en día encima de la mesa si queremos hacerlo en serio, ¿no? Es decir, cómo medir el retorno de esto, ¿no? Y eso yo creo que es todavía un reto y un trabajo que no está concluido, ¿no? Y yo creo que es, bueno, que también es honesto, ¿no? Decirlo, decir, bueno, pues todavía tenemos que abordar y profundizar en esto, ¿no? Pero yo sí que algunas cosas que, bueno, que incluso algunas seguro que me habréis oído en en otros webinars, ¿no? Habré dicho, ¿no? Yo creo que también cuando hablamos de la medición de la sostenibilidad, también yo siempre digo, ¿no? Que es un problema también de Excel, ¿no? Es decir, el problema de las empresas es que cuando hacen sus Excels de retorno, ¿no? Y digo el Excel como ejemplo, ¿no? Que todo el mundo entiende, ¿no? Pues yo creo que nos dejamos fuera muchas filas, es decir, estos aspectos, ¿no? Que son resultado ¿no? de la actuación de la empresa, pero que nunca están en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Entonces yo creo que también una manera de medir es decir, no, metamos todos los impactos que tiene la empresa, ¿no? Es decir, también estos impactos secundarios, etcétera, ¿no? Entonces siempre digo que es un problema de Excel, de decir, oye, es que al Excel de nuestras empresas muchas veces le faltan líneas y también columnas, ¿no? Porque al final, como queremos medir todo y todo lo medimos de una manera tan a corto plazo, pues claro, nunca ves, ¿no? El retorno que tiene. Es decir, hay aspectos que necesitan más columnas, es decir, más años para medir el retorno, ¿no? Entonces yo creo que un buen Excel hoy en día, ¿no? Necesita, como decía, más filas y más columnas.
Y luego yo creo que siguiendo en esta línea que decía antes, decimos, yo creo que es un trabajo en el que todavía, ¿no?, estamos, falta profundizar y falta avanzar, ¿no? Yo creo que un primer elemento que sí que es importante es diferenciar y separar entre lo que son indicadores de gestión e indicadores de impacto, ¿no? Yo creo que los indicadores de gestión, las empresas estamos muy acostumbrados, ¿no?, a identificar indicadores de gestión, de medición, etcétera, de lo que es la gestión de la organización, ¿no? Pero yo creo que todavía necesitamos hacer el esfuerzo en decir, bueno, pero entonces, si yo lo que quiero medir no es la gestión, ¿no? Y por poner un ejemplo de lo que quiero decir, ¿no? Pues uno puede medir, por ejemplo, cuántas personas de la organización se han acogido a una medida de conciliación, ¿no?, para reducir su horario. Y digo, oye, el 22% de las personas de esta organización se han acogido a una medida de conciliación. Eso es un indicador de gestión, ¿no? Claro, cuando voy a un indicador de impacto, lo que estoy buscando es decir, pero ¿y cómo mido en qué medida ha mejorado mi organización gracias a esta gestión, a este 22% de personas, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se ha cambiado la vida de las personas? ¿En qué medida les he facilitado? Claro, eso es más complejo, ¿no? Porque ahí entramos en un ámbito más complicado y yo creo que esa es parte del esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo de identificar indicadores de impacto que normalmente además también son más a medio y largo plazo. Es decir, el indicador de gestión es fácil. Puedes acabar el año y decir, vale, ¿cuántas personas se han acogido este año a esta medida? Pero los indicadores de impacto muchas veces, ¿no?, necesitas de un mayor recorrido. Luego, pensando en esta parte de los indicadores, ¿no?, y del retorno de la inversión, pues, y como ponía esta parte de los indicadores de impacto, que quizás es la más compleja, ¿no?, o yo creo que es una de las más complejas, también por poner algunos indicadores que hoy en día se pueden medir y que son sencillos, algunos de ellos vinculados con asuntos ambientales, ¿no? Es decir, hoy en día ya sabemos que ser una organización que invertir en eficiencia energética se puede medir el retorno de la inversión claramente, ¿no? Porque uno ve el consumo de energía en los próximos 3 años y analiza, ¿no?, cuál es el retorno de la inversión y en qué medida esta inversión se va a amortizar, etcétera. Entonces, yo creo que esos también son cosas que son indicadores muy válidos, ¿no? Decir, oye, tener eficiencia energética o fuentes de energía renovables, ¿no?, pues me va a permitir que yo tengo que invertir 1.000 en poner placas solares, pero mi ahorro, ¿no? Y esos son indicadores también importantes. Luego, yo creo que también, ¿no?, pensando en esto de los indicadores y que yo muchas veces, ¿no?, también con las empresas cuando trabajamos en esto, le digo, oye, vamos a coger indicadores de los que ya tenéis hoy en día, que estáis midiendo ya, y vamos a ver en qué medida la sostenibilidad aporta valor, ¿no?, para ver ese retorno, ¿no?, ese ROI de la organización, ¿no?, ese ROI que tienen nuestras acciones en materia de sostenibilidad. Pues, por ejemplo, ¿no?, indicadores como puedan ser el absentismo, el clima laboral, etcétera, a las que yo creo que una estrategia de sostenibilidad que incorpore también la pata de personas, ¿no?, yo creo que aporta valor. Es decir, ser una organización que cuida a sus personas, eso es un indicador, es un aspecto que aporta, que desde la sostenibilidad entendida en esta triple dimensión, yo creo que aporta valor. Y yo creo que por eso es bueno también decir, oye, hay muchos indicadores o algunos indicadores que la organización ya está midiendo en los que podemos identificar que la sostenibilidad aporta, ¿no? Bueno, luego estará la discusión de cuánto, ¿no? Cuánto me aporta, en qué medida me aporta, etcétera, pero desde luego me aporta. Y yo creo que luego dos aspectos que a mí me parecen también interesantes, ¿no?, o al menos para enfocar este tema de los indicadores, es que yo creo que al final un modelo de gestión sostenible, ¿no?, pues lo que hace es que obliga o impulsa a las empresas a que en definitiva estén gestionando más ámbitos de la gestión organizacional, ¿no? Es decir, ya no solamente estás con el foco puesto en el ámbito económico, sino que mides otros aspectos que tienen que ver con sus impactos sociales, ambientales, gobernanza, etcétera. Y yo creo que analizar y gestionar más ámbitos de la organización, pues yo creo que te hace una organización que como retorno, pues te convierte en una organización que está más preparada, ¿no?, ante los futuros imprevistos que pueda tener. Y si pensamos en un mundo lleno de incertidumbres como los actuales, ¿no?, pues yo creo que todavía mayor. Y por lo tanto yo creo que tener la organización más preparada para ¿no?, las incertidumbres y las cosas que pueden ocurrir, pues eso tiene retorno, porque tienes una organización más preparada, que analiza más aspectos, ¿no?, de la gestión, que analiza más aspectos de los impactos y por lo tanto que una vez analizados genera respuestas, ¿no?, para decir, oye, si ocurre esto, tengo una respuesta, si tenemos este problema, tengo una respuesta, etcétera. Y finalmente yo creo que el principal retorno, y más en una
bueno, en un webinar, ¿no? de PMM, donde algunas palabras, ¿no? que siempre aparecen, ¿no? Yo creo que tener una estrategia, ¿no? O a la hora de medir, ¿no? el éxito de proyectos de sostenibilidad, ¿no? Pues yo creo que ayuda a mejorar la confiabilidad de la empresa. Es decir, ser una organización que genera más confianza, no solo desde el punto de vista técnico, que es muy importante, sino también desde el punto de vista a veces más intangible, ¿no? Es decir, yo creo que también ayuda, ¿no? Y yo creo que eso es un retorno fundamental, ¿no? Para las empresas que trabajan en este ámbito, es un retorno en el que siendo consciente de lo que decía al principio, en el que yo creo que habría que profundizar para decir, vale, pero ¿y cómo medimos eso? ¿Con qué indicadores medimos nuestra mejora en confiabilidad? El hecho de ser una organización en la que nuestros stakeholders confíen más, ¿no? Porque yo creo que eso es obvio que es un retorno para las organizaciones, que mis empleados y empleadas confíen en la organización, que mis clientes confíen, no, ya digo, no solo técnicamente, sino desde un punto de vista más amplio, ¿no? Los clientes. Pues, por ejemplo, las entidades financieras, ¿no? Cuando uno va a buscar capital a los mercados, ser una organización que genera confianza es fundamental. Y eso estoy seguro de que te hace más barato la búsqueda de financiación, ¿no? Y la búsqueda de capital, ¿no? Y si no, imaginar cualquiera, ¿no? El ir a una entidad financiera en una empresa, ¿no? A buscar crédito, a buscar financiación y que no confíen en ti. Y digas, hombre, pues lo vas a tener complicado. Y en caso de que te quieras que te dé esta financiación, este crédito, este capital, pues en lugar de al 3 te lo voy a poner al 5 porque es que no me fío de ti, ¿no? Y entonces, eso va a la cuenta de resultados directamente. Muy buena respuesta, Roberto. Bien, Carlos. bien, Roberto. Bueno, con este contexto amplio que dio Roberto, entonces voy a hablar, Luigi, de cómo en la experiencia hemos medido ese éxito de retorno social de la inversión. A ver, acá hay algo clave también que es monetizar el impacto social y ambiental, ¿sí? Que nuestras actividades ocasionan. Ojo, y acá tanto negativo como positivo, tenerlo monetizado, ¿sí? Tanto para lo bueno y que sea beneficio como para lo malo. Lo malo me refiero, por ejemplo, que no logremos un acuerdo con las comunidades de interés, por ejemplo, y tengamos ya maquinaria en el lugar de trabajo parada, ¿sí? Perdiendo, pues, pagando stand-by con lo que eso corresponde. Entonces, un aspecto para ir midiendo este éxito sería esa monetización del impacto que vayamos a tener. Como bien decía Roberto, luego viene otro aspecto importante que si lo quisiésemos poner en fórmula, vendría siendo ese ROI, por ejemplo, ¿sí? El valor social y ambiental generado entre el valor total de la inversión. Pero hay algo en lo que estoy muy de acuerdo con Roberto, que es que ese valor social y ambiental es el que cuesta un poco más medir, sobre todo el social. Entonces, si bien existen algunas fórmulas, también hay otros métodos que pueden ser cuantitativos, ¿sí? O cualitativos, pero que hay que tratar de calzar en esta fórmula que les mencioné. En algunos casos, bueno, se irá afinando con el tiempo, en otros no, en otros se mantendrá estándar, pero sería el siguiente punto para cuantificar ese éxito o no éxito del retorno social de una inversión. Algo que nos ha funcionado, Luigi y Roberto acá, y es clave, es a cierre de mes, de trimestre, semestre o anual, preguntar directamente a estas mismas comunidades con las que iniciamos algún acuerdo de desarrollo sostenible, o con los entes ambientales, o con los protectores de fauna, de árboles, por ejemplo, o de selva, es preguntar y que de viva voz no narren la historia, ¿sí? No digan, bueno, sí hemos visto aspectos positivos o no hemos visto aspectos positivos, y eso que sea una especie de termómetro o de medidor de qué tanto impacto bueno o malo hemos causado con nuestras operaciones en los lugares donde llegamos. Entonces, Luigi, Roberto, creo que una manera de medir ese impacto que tenemos es, repito, monetizar ese impacto bueno o malo, tratar de calzarlo en una fórmula básica, ¿sí? Que se va a ir afinando, y finalmente pedir retroalimentación. El feedback de las comunidades hacia nosotros es clave para esa mejora continua, ¿sí? Capaz lo que creemos que estamos haciendo bien y que aportamos socialmente, no estamos pegándole a lo que la comunidad o el ambiente necesita, y por ahí ir afinando. Entonces, trabajar de la mano en esta mejora continua y
por ende, sostenibilidad del negocio, de las comunidades y del ambiente. Bien, muy bueno. Okay. Tenemos ahí una pregunta. Creo que Ana la va a hacer ahora. Okay. Y con ellos, okay, con ellos, o no, la va a hacer Tatiana. Okay. Sí, Luigi, la voy a hacer yo. Muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo integraremos la sostenibilidad en nuestras operaciones cotidianas y en la cadena de suministro? Ujú. Perdón, ¿puedes repetir la que no la veo? Sí, ¿cómo integraremos la sostenibilidad en nuestras operaciones cotidianas y en la cadena de suministro? Ujú. Bueno, yo diría que precisamente el hecho de tener un plan, ¿no? Un plan estratégico que se concrete en acciones y en objetivos específicos y en un timing y en un presupuesto, etcétera, pues ayuda, ¿no? a integrar estos aspectos dentro del día a día de la organización, ¿no? Yo creo que esa parte, ¿no? Pues precisamente, ¿no? Tener una estrategia es fundamental. Y luego es verdad que hoy en día, ¿no? Sobre todo si vemos, al menos hasta ahora, ¿no? Donde las cadenas de valor estaban cada vez más globalizadas, digo hasta ahora porque, en fin, yo viendo la situación actual ya no me atrevo a decir si las cadenas de valor de las grandes empresas se van a seguir globalizando o se van a cada vez más a regionalizar, porque es algo que yo creo que está en debate, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que diría es también, ¿no? Pues con el mismo esquema que decía antes, ¿no? Es decir, hacer un buen análisis de mi cadena de valor, de cuáles son esos suministros, proveedores, ¿no? Que tengo y analizando, ¿no? Yo creo que un aspecto fundamental, pensando en este marco global, es identificando cuáles son los riesgos que yo como empresa tengo por el hecho de tener proveedores en determinados lugares del planeta, ¿no? Es decir, desde un punto de vista social, desde un punto de vista ambiental, ¿no? De hecho, bueno, así es como lo trabajamos nosotros, ¿no? Identificar los proveedores clave y hacer un análisis de riesgo social y ambiental de esos proveedores en su territorio, ¿no? Es decir, claro, no es lo mismo desde un punto de vista, por ejemplo, ¿no? Pues pensando ahora en un cliente con el que estamos, ¿no? El riesgo, por ejemplo, vinculado a aspectos del agua, ¿no? Es decir, de sequías. Si tengo un proveedor en el norte de Europa o si tengo un proveedor en África, pues claro, no es igual, ¿no? Y uno tiene que analizar bien su cadena de valor y cuáles son los riesgos. Y a partir de esos riesgos, poner en marcha procesos, procedimientos que ayuden a minimizar esos riesgos con mis proveedores y que ayuden también a avanzar a esos proveedores hacia estrategias mucho más sostenibles, ¿no? Y por eso también es importante, ¿no? Pensar que una empresa, probablemente casi cualquier empresa hoy en día diría, ¿no? Que para ser sostenible necesita una cadena de valor sostenible y si no va a ser prácticamente imposible, ¿no? Porque hoy en día pocas empresas producen de cero hasta producto final, ¿no? De una manera integrada verticalmente al 100%, ¿no? Sino que la gran mayoría de empresas tienen cadenas de valor y cadenas de suministros que tienen que analizar y empujar hacia estos ámbitos más sostenibles si quiere ser una organización más sostenible. De acuerdo, yo solo complemento, que está muy buena la respuesta de Roberto, es tener claridad y estar todos alineados en para qué y por qué, ¿sí? Quisiera integrar o quiero convertir mi compañía o negocio en algo sostenible. Eso tenerlo claro, ¿sí? Si nos interesa y si nos interesa por qué y para qué. A partir de allí definir entonces los objetivos a los que le vamos a apuntar con esta estrategia de sostenibilidad. Yo hablaba de incluirlo incluso en la política de la empresa. Me gusta más lo que toma Roberto, incluirlo como un valor, incluso es igual o más importante que esté dentro de la política de la empresa. Pero entonces también incluir lo que sea parte de la política de la empresa y luego definitivamente pues el seguimiento y mejora continua, ¿sí? Revisión de los objetivos, indicadores y bueno, otra vez al ciclo, a comenzar a revisar y a seguir mejorando. Creo que tenemos una, Tatiana, para Roberto, ¿no? Sí, una Sí, tenemos pregunta. Y una con para esa Roberto. terminamos. Uh-huh. Roberto, ¿cuál crees que es el porcentaje de empresas que a fecha actual consideran que los planes estratégicos en materia de sostenibilidad son una obligación y no una oportunidad? Sí. Bueno, respecto al dato concreto, ¿no? del porcentaje, ¿no? Pues hoy en día hay un montón de informes, estudios, ¿no? Que nos dan datos, ¿no? Y yo también en esto, ¿no? Pues la realidad es que muchas veces hemos pasado, yo cuando doy datos con estudios e informes, ¿no? Cada vez más digo, bueno, esto es
unos informes y unos estudios, porque cada vez hay más informes, más estudios, más datos, más análisis, ¿no?, en materia de sostenibilidad, y a veces es complicado, ¿no?, saber cuál es el mejor, ¿no?, de todos esos. Por lo tanto, el porcentaje no lo sé exactamente. Sí que diría, ¿no? Claro, yo creo que un aspecto importante, ¿no? Yo creo que a veces en estos ámbitos de sostenibilidad y sobre todo también en los aspectos éticos, ¿no?, se plantea a veces esta dicotomía, ¿no?, como si uno tuviera que elegir entre obligación, oportunidad, entre ética y beneficio, ¿no? Y decir, bueno, yo creo que no son dicotomías, ¿no? Es decir, un montón de aspectos dentro de la empresa se hacen por una mezcla entre obligación y oportunidad, ¿no? Es decir, ¿por qué incorpora una empresa un sistema de gestión certificado, ¿no? Bueno, porque el mercado me está demandando, pero también porque veo una oportunidad en tenerlo, ¿no? Porque creo que si lo tengo voy a poder dar respuesta al mercado, incluso ampliar nuevos mercados, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no sería una cuestión dicotómica de decir, oye, obligación, oportunidad, ¿no? Es verdad que hoy en día, ¿no? Pues claro, y por eso yo insistía en la parte de los valores, la cultura, etcétera, ¿no? Porque creo que hay un trabajo que hacer importante en las empresas para llegar a la convicción, ¿no? Es decir, convencerles de que efectivamente esta apuesta ética tiene sentido, ¿no? Tiene sentido empresarial, ¿no? Yo creo que esa parte es importante también hacerlo, ¿no? Pero yo diría que incluso, bueno, si uno piensa jurídicamente, ¿no?, al menos en el marco europeo, y estoy seguro que en el marco mundial de una manera bastante importante, ¿no?, la gran mayoría de empresas, antes decía Luigi, ¿no?, el 95% de las empresas son pymes, ¿no? En España, en Latinoamérica, y yo diría que en el mundo. O sea, el mundo está lleno de pymes, ¿no? O sea, claro, luego es verdad que territorialmente pueden haber algunos ámbitos geográficos en el que el número de empresas multinacionales sea muy elevado, pero el mundo está lleno de pymes. Y no hay ningún marco jurídico que hoy en día esté obligando a las pequeñas y medianas empresas a tener estrategias en sostenibilidad. En Europa no existe. En Europa la obligación es para las empresas de un cierto tamaño, con un volumen, etcétera. Sin embargo, cada vez hay más empresas pequeñas que lo hacen, y yo creo que lo hacen porque esa obligación de mercado, no jurídica, es una oportunidad para ellos, ¿no? Y luego es una oportunidad para seguir estando en el mercado. Y luego yo creo que la segunda vuelta es cuando las empresas descubren que es una oportunidad de mejora. Decir, oye, es que esto me ayuda a ser mejor empresa. Y si soy una mejor empresa, tengo más probabilidades de éxito, ¿no? Y yo creo que ese sería como el segundo paso que habría que dar. No solamente una oportunidad de mercado, sino una oportunidad de mejora, ¿no? Una oportunidad de mejorar la excelencia de la gestión de la organización. Y en ese paso es donde yo creo que sí que muchas pequeñas y medianas empresas, pues habría que hacerles ver, ¿no? Decir, oye, esto no es solo responder a la demanda del mercado, es mejorar en tu manera de gestionar, es mejorar la excelencia en la gestión. Ok, yo No creo sé que ya si terminamos mucha, ¿sí? he Está respondido o bien me he la ido un poco por respuesta, las nubes. sí. Oye, a todos los asistentes, ok, oye, gracias a Carlos y a Roberto. Oye, si necesitan alguna consulta, alguna asesoría de parte de Roberto, ok, comuníquense con Tatiana. Roberto es profesor asociado nuestro en la escuela. Cualquier tipo de consultoría, ok, lo podemos tramitar, y encantadamente Roberto le hacemos la oferta o lo que requieran, ok, de manera online o de manera, vemos cómo está la agenda de Roberto, o de manera presencial. ¿Okay? En cualquier país que necesiten, Estados Unidos, toda Latinoamérica, parte de Portugal, España, Reino Unido, donde trabajamos, que necesiten alguna ayuda o apoyo de Roberto en el área de desarrollo sostenible, comuníquese con Tatiana y le damos respuesta. ¿Ok? Sí. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Roberto, Carlos, Luigi. A ustedes. Gracias, Gracias a todos. todos por habernos acompañado, y les esperamos el miércoles que viene, al próximo. Durante el día de mañana recibirán un correo con la grabación y todas las recomendaciones. Y nada, otra vez, muchísimas gracias y hasta luego. Un abrazo. Gracias, Roberto. Gracias, Muchísimas Carlos. gracias. Chao. Oye, Luigi, a cuídense ustedes. mucho. Muchas Gracias. gracias. Cuídense Bye. mucho. Adiós. Chao, gracias.